El chico más popular del campus tenía una fobia severa. Cualquier lugar que una mujer tocara, él lo desinfectaba hasta lastimarse la piel. Incluso con su propia madre, él mantenía su distancia en todo momento. Ser su compañera de banco en la escuela significaba ser ahuyentada a insultos en 3 días. Todo cambió cuando ella llegó como transferida. Le ordenaron sentarse allá. Mencionaron que luego reacomodarían los asientos. Una alumna intentó advertir al profesor. Avisó que ese era el lugar de Yang Chi. El profesor respondió que él aún no llegaba. Dijo que al llegar se sentará a su lado. Su compañera le pidió que no insistiera. Le sugirió que tomara asiento rápido. Alguien corrió a avisarle al joven que una alumna nueva se había adueñado de su sitio. ¡Lárgate! ¿Le hablaba a ella? El profesor le ordenó sentarse, aclarando que cambiarían lugares tras el examen. Todos murmuraban sorprendidos de que no la echara. El maestro ni se molestaba en despertarlo. Ella realmente parecía una existencia muy especial. Un estudiante se acercó sutilmente, pidiéndole prestados los apuntes de la clase. Explicó que el maestro avanzó demasiado rápido. Ella le pidió que la llamara Su Wan-Kyu. Confesó que no tenía el hábito de anotar. Se ofreció a explicarle directamente. El chico no creía que no tomara notas. Ella preguntó qué problema no entendía. El alumno quedó completamente maravillado. Agradeció el gesto diciendo que ya comprendía. Yang Chi exigió silencio o que se largaran. Le pidieron disculpas por interrumpir su sueño. En toda su vida, ella jamás vio a alguien tan irrazonable. Pidió disculpas prometiendo tener más cuidado. Los murmullos destacaban su gran belleza. Identificaron a la nueva como Su Wan-Kyu. Un conocido la saludó usando su ridículo apodo. Ella le exigió que no la llamara así. Le pidió que no la buscara durante el receso. Advirtió que sus admiradoras no la dejarían en paz. Él aceptó el regaño y preguntó por su día. Ella dijo que todo marchaba bien, salvo por su extraño compañero de banco. Tenía un aspecto algo feroz. No prestaba atención a ninguna clase. No entendía cómo entró al grupo avanzado. Se despidió porque debía volver al aula. Aquel muchacho frío debía tener cuidado con lo que venía. La profesora le habló confirmando que era nueva. Le ordenó despertar a su compañero para responder. En el fondo del aula se preguntaban si se atrevería. Sabían que él estallaría en furia al despertar. Pensaban que la chica la pasaría muy mal. Ella le avisó que la maestra lo llamaba. Él se levantó confundido preguntando si le hablaba. Ella repitió que debía responder una pregunta. La maestra admitió sus notas perfectas en ciencias, pero recalcó sus constantes fallas en inglés. Advirtió que eso arruinaría su examen de ingreso. Le exigió resolver el problema del pizarrón. Él tradujo la frase con absoluta indiferencia. El resto del grupo no entendía sus palabras. Jugar en plena clase del grupo avanzado era algo que nadie había visto jamás. Todos miraban a la nueva alumna. Ella seguía firme al lado de ese chico hostil. El grupo se sorprendió de que él no la echara. Algunos comenzaron a rumorear si ella le interesaba. Se anunció oficialmente el gran examen del viernes. Les pidieron a todos tomarlo con seriedad. Los lamentos por otra prueba no tardaron. Sabían que los asientos se reasignarían según la nota. A ella no le importaba en lo más mínimo. Su compañera le preguntó por su dormitorio. Planeaba que al terminar la hora del almuerzo, pudieran caminar juntas de regreso al edificio. Su Wan-Kyu aclaró que no vivía ahí. La sorpresa de su amiga fue inmediata. Cuestionó si la escuela no la había obligado. Explicó que solo unos pocos varones tenían ese pase. Para el resto de las chicas era obligatorio quedarse. Confesó tenerle una envidia enorme por eso. Ella supuso que se debía a su estatus de transferida. Una risa ligera interrumpió la tranquila charla. Era Lin Miao Miao, la chica más popular de la otra clase. Se acercó desafiante preguntando si estorbaba. Le advirtió que no se confiara por el asiento, ya que eso no la convertía en su novia.
Aseguró con soberbia que él sería suyo tarde o temprano. Sentenció que la nueva no estaba a su nivel. Su Wang-Qiu respondió que no tenía ningún interés. Le pidió que se quitara para poder seguir estudiando. Un grito de furia contenida resonó en el pasillo. Un compañero admitió que la nueva chica guardaba sorpresas. Lin Miao se retiró exigiéndole que esperara. Ella se preguntó a quién pretendía asustar. Para ella, estar en esa preparatoria era simplemente una forma de experimentar la vida. Al terminar los estudios finales, su familia ya tenía planeado enviarla al extranjero o transferirla a una institución mucho mejor. Un amigo llegó corriendo para entregarle el almuerzo. Ella le preguntó si buscaba una paliza. Le recordó furiosa que no usara ese sobrenombre. Cuestionó si quería pasar otro mes en cama. Aunque su Wang-Qiu lucía como alguien frágil, la verdad era que no medía su fuerza. La última vez, un tipo intentó propasarse, y ella lo mandó directo al hospital, dejándolo postrado por más de un mes. El chico explicó que su madre temía que no se acostumbrara al menú escolar, así que mandó a la empleada a dejarlo. Avisó que no iría a buscarla al salir. Le pidió esperarlo directamente en la entrada principal. Le indicó avanzar porque el chofer había llegado. Los murmullos señalaban su extraña cercanía con él. Destacaron el hecho de que no residiera allí. Era la única mujer con ese privilegio especial. Preguntaron a Yang Chi si sospechaba un romance. Él les ordenó que dejaran de entrometerse. Les pidió que avisaran al resto. Decidió que pasarían la noche en el lugar de siempre. Su amiga se enteró de quién era su compañero. Preguntó con pánico si él le había hecho algo. Su Wang-Qiu no entendía el porqué de tanta agitación. No creía que ese chico pudiera hacerle daño. Su amiga aclaró que él era un criminal famoso. Mencionó que debería estar en un grado superior. Explicó que repitió el año debido a una pelea. Y eso no era todo. Aseguró que él tenía nexos con bandas peligrosas. Ella reaccionó con total desinterés. Lo crucial era que él detestaba compartir su banco. Nadie había logrado tolerarlo más de 3 días. Le advirtió seriamente que se mantuviera alerta. Ese tipo no distinguía entre hombres o mujeres. Si se molestaba, atacaba sin dudarlo un segundo. Ella recordó que él solo durmió todo el día. Cuestionó si no estaban exagerando demasiado las cosas. La amiga insistió en que las apariencias engañaban. Nadie imaginaría que una alumna tan dulce terminaría frecuentando clubes nocturnos en secreto. Se burló de su doble vida y ella la calló. Su Wang-Qiu cambió el tema preguntando por otra amiga. La chica intuyó sus deseos de ir al bar familiar. Si los hermanos de la joven se enteraban de sus constantes visitas a esos establecimientos, ella estaría en graves problemas de inmediato. Su Wang-Qiu le aseguró que volvería a casa a salvo. La amiga le imploró que fuera sumamente prudente. Ella sonrió preguntando si parecía alguien indefensa. En el club elogiaron lo bien que lucía hoy. Traía un estilo tan diferente que ni sus propios padres lograrían reconocerla ahí. Jamás cruzaría por la mente de nadie que ella era la heredera de la gran corporación Su. Ella pidió entre risas que dejaran de molestarla. Le preguntaron por qué salía si las clases iniciaron. Quisieron saber la razón de su visita al lugar. Confesó que el nivel escolar le resultaba aburrido. Era inferior a las prácticas que realizaba en casa. Llamó a su amiga para consultar algo. Preguntó si los conflictivos de la vez pasada volvieron. La dueña soltó una carcajada negando que se atrevieran. Continuaban recuperándose en el hospital. En otra mesa propusieron un reto de bebida. El perdedor pagaría la cuenta de todos en el local. Alguien del grupo divisó un rostro conocido. Quedaron estupefactos al ver a su nueva compañera. Identificaron al líder y a los demás chicos de su aula. Uno de ellos se distraía con un cubo de Rubik. Advirtieron con temor que se trataba de Yang Chi.
Pese a su corta edad, nadie se atrevía a cruzarlo. Ella preguntó si realmente era tan peligroso. Les recordó a todos que compartía banco con él. Un conocido creyó escuchar mal las palabras. El nombre clave captó su atención por completo. Recordaron que así llamaron a la compañera de banco. Dedujeron que debió ser solo una confusión auditiva. Alguien pidió observar a la pareja de mujeres. Señalaron que solían frecuentar mucho ese sitio. Su figura y su porte llamaron su atención. Notaron un parecido enorme con la alumna nueva. Descartaron la idea por tratarse de una estudiante modelo. Pidieron que se fijaran bien en su vestimenta. Era obvio que pertenecía a ese ambiente nocturno. Recordaron el altercado de la semana pasada, donde ellos estuvieron presentes como testigos. Su fuerza no correspondía a la de una chica común. No mostraba ni un rastro de esa supuesta timidez. El pánico se apoderó de su mesa de repente. Vieron con terror que él caminaba hacia ellas. Su amiga sugirió entrar a una zona más privada. Se quejó de que su reputación casi se arruina. Admitió que solo fue por la emoción del momento. Mencionó que Yang Chi era un cliente exclusivo allí. Poseía minas y un estatus sumamente alto. Las chicas solían ir a ese club solo para acosarlo. El examen general estaba a la vuelta de la esquina, y ella confiaba en que al cambiar los asientos, no tendrían que sentarse juntos nunca más. Su amiga presintió que el destino los uniría otra vez. Insinuó que existía una chispa entre ambos, pero ella aclaró que pertenecían a mundos distintos. Decidió retirarse porque al día siguiente había clases. Su Wang-Kyu se preguntó qué clase de hombre era él. Faltar a clases justo antes de una prueba le pareció interesante y le dio bastante paz al aula. Una compañera la invitó a almorzar en la cafetería. Ella aceptó con gusto y caminaron juntas. Los estudiantes se extrañaron al ver a los populares descender por primera vez al comedor general. Ella sugirió ignorarlos por completo. Un tropiezo provocado causó un gran alboroto. Alguien pidió disculpas con total falsedad. Rogó a la alumna que no se molestara, pero la amiga reclamó que lo hicieron a propósito. Su Wang-Kyu advirtió que la próxima vez sería peor. Sentenció que si no pensaban comer esos platillos, era mejor no desperdiciar la comida de ese modo. Su compañera corrió tras ella muy emocionada. Elogió su valentía por poner a esas chicas en su lugar. El primo llegó alarmado llamándola por su nombre. Explicó que corrió al enterarse del altercado. Preguntó con insistencia si estaba lastimada. Ella le reprochó su molesta presencia en todo lugar. Le reclamó seriamente por cómo la había llamado. El joven notó las miradas y se despidió rápido, alegando que tenía asuntos urgentes que atender. La compañera se asombró al saber que era su primo. Mencionó que su familia poseía una gran fortuna. Además de pertenecer a un linaje muy culto, sus padres eran figuras sumamente respetadas. Dedujo que el estatus de Su Wang-Kyu debía ser igual de alto, pero ella le pidió calma. Confesó que buscaba un respiro de su propio hogar. Alguien lamentó haberse perdido el show matutino. El rumor de su hazaña en el almuerzo se había extendido por toda la escuela rápidamente. Nadie imaginaba que la nueva fuera tan osada. Lin Miao Miao era la intocable de la preparatoria. Rica, poderosa y con un rostro hermoso. Siempre había sido ella quien pisoteaba al resto. Le aconsejaron cuidarse de una venganza. Ella ironizó sobre quién terminaría dañado realmente. Yang Chi la observó en silencio. Al verla tan segura, supo que nadie podría pasar sobre ella. Se preguntó el significado de su mirada. Temió que él la hubiera descubierto en el club. Él la retó a no decepcionarlo en el examen. Admitió que tenía altas expectativas en ella. Ella se cuestionó qué pretendía ese chico. En su mente, esa prueba no representaba un reto. No sentía ni un ápice de nerviosismo. Al salir, le propusieron hacer un plan divertido. Ella rechazó la oferta, argumentando falta de tiempo. Los alumnos elogiaban su audacia del mediodía, ganando un gran respeto entre sus compañeros.
Consideraron que humillar a esa chica fue épico. Le insistieron para salir a festejar juntos. Ella se negó reiterando que debía ir a casa. Advirtieron que Lin Miao Miao buscaría represalias. Era evidente que la nueva no le temía a nada. Un compañero bromeó sobre intentar cortejarla. El otro respondió que no sería una mala idea. Shang-Chi les ordenó avanzar deprisa. En la entrada, una joven esperaba aburrida su auto. Se sorprendió al ver a su hermano al volante. Le preguntó cómo es que tenía tiempo libre. Él respondió que solo quería verificar su bienestar. Ella le aseguró que todo marchaba de maravilla. Les pidió a todos en casa que no se preocuparan. Una voz hostil interrumpió la escena. Lin Miao Miao la acusó de exhibirse con hombres. La insultó frente a todos en la entrada. Su Guanqiu confrontó su insolencia. Le advirtió que no toleraría sus reclamos. Recordó su promesa de no ser piadosa otra vez. Lin Miao Miao intentó advertir al apuesto conductor. Aseguró que la chica era una salvaje. Le reclamó por la agresión del día anterior. Afirmó que una mujer así no lo merecía. El hermano intervino con notable desdén. Sugirió que un castigo severo sería más adecuado. La enemiga le exigió frenar su arrogancia. Presumió el enorme poder y dinero de su familia. Amenazó con las graves consecuencias de retarla. Aseguró que sus padres la destruirían. Su Guanqiu se burló de su supuesta lealtad. Cuestionó si sus amigas solo buscaban su dinero, o si simplemente compartían la misma estupidez. Ella sugirió retirarse con elegancia, mientras Lin Miao Miao juraba hacerle pagar muy caro todo. Amenazó con cambiarse el apellido si no lo lograba. La villana insultó a sus acompañantes por inútiles. ¡Vaya sorpresa! Los chicos admiraron el atractivo del supuesto novio. Preguntaron a Yang Chi si sabía de ese romance. Él respondió que le importaba un bledo. Su Guanqiu le pidió dulcemente a su hermano calmarse. Argumentó que tanto enojo dañaría su salud. Le hizo notar que se encontraba en perfecto estado. El hermano reclamó los problemas de su primer día, cuestionando el motivo detrás de toda esa envidia. Ella admitió no tener idea. Bromeó diciendo que seguro envidiaban su gran belleza, además de tener un hermano tan sumamente apuesto. Al entrar a casa, anunció con alegría su regreso. La madre la saludó con un cariñoso abrazo. Ella le aseguró que no había perdido peso. Afirmó entre risas que la buena comida la engordó. La madre le ordenó lavarse las manos deprisa, indicando que la cena estaría lista en un momento. Por la noche, su compañera la alertó por mensaje, revelando que obtuvo el primer lugar del examen. Superó a Yang Chi por una ventaja de 40 puntos. Le preguntó intrigada cómo consiguió tal hazaña. Su Guanqiu pensó en responder con absoluta naturalidad. Consideró que admitir la facilidad de la prueba sería arrogante. Dedicó un momento a idear una explicación sencilla. Al día siguiente la saludaron como la número 1. Ella devolvió el saludo al segundo mejor promedio. El profesor entró exigiendo silencio en el aula. Supuso que todos revisaron ya sus respectivas calificaciones. Reconoció la enorme dificultad de la prueba inicial. Elogió a su Guanqiu por alcanzar los 650 puntos. Destacó su amplia ventaja sobre el alumno Yang Chi. Anunció que reasignarían los bancos según el puntaje. Ella dudó un instante sobre qué sitio elegir. Concluyó que trasladar sus pertenencias sería muy tedioso. Decidió quedarse exactamente en el mismo lugar. Él se sentó al lado sonriendo por la coincidencia. Ella le recordó su antiguo rechazo a las compañías. El joven confesó que tener a una compañera con esa doble personalidad le resultaba un entretenimiento bastante interesante. Al ver sus excelentes notas, admitió sus deseos de conocer su secreto de estudio. Ella se alarmó al notar cuánto sabía él de su secreto. Aceptó el cumplido sobre su inteligencia, pero rechazó que aquello fuera divertido. El maestro anunció el inicio de los juegos deportivos. Por tratarse del grupo avanzado, exigió un rendimiento impecable en las aulas y el campeonato absoluto en los eventos de atletismo. Exhortó a los estudiantes a inscribirse de inmediato para traer la gloria a su salón. Un alumno sugirió elegir primero a la líder del desfile. Varios apoyaron la idea con entusiasmo. Coincidieron en que la capitana era la pieza clave. Alguien alzó la mano con energía. Propuso a Su Guanqiu como la candidata idónea. Resaltó su gran belleza y sus notas perfectas.
Recordó que incluso Yang Chi aceptó sentarse con ella. La rival sugirió realizar una competencia de talentos. Pidió que las interesadas subieran a mostrar su gracia. La elección se definiría mediante una votación directa de todos los alumnos presentes. Al haber propuesto la dinámica, la chica subió al estrado para iniciar su rutina. Lanzó una mirada desafiante. Estaba segura de que el puesto principal sería suyo. El maestro consultó si alguien más quería postularse. Una compañera animó a Su Won-kyu a intentarlo. Aseguró que ella ganaría sin problemas. Ella respondió con un absoluto desinterés. Su amiga le insistió para que subiera. Afirmó que el título de la más popular sería suyo. Yang Chi se burló del aburrido acto de la rival. La retadora la llamó directamente al escenario. Le pidió demostrar sus supuestas habilidades. Le exigió no defraudar las expectativas del grupo. Su Won-kyu notó las malas intenciones de la chica. Se preguntó por qué había tanta envidia en la escuela. El aula entera estalló en gritos de apoyo para ella. La rival la miró con profundo odio y desprecio. Al ver su magnífica demostración, todos quedaron mudos. Un alumno se declaró su fan y Yang Chi lo calló. Yang Chi la elogió con picardía y ella lo mandó a callar. El resto del salón no comprendía la escena de la pareja. El maestro pidió orden. Anunció la asignación provisional de los cargos del salón. Solicitó que si existía alguna objeción, esperaran a que terminara de hablar, nombrando a Yang Chi como delegado y a ella asistente. El joven rechazó el puesto por el exceso de trabajo. Argumentó que aquello era un fastidio. El profesor aclaró que solo sería un título nominal. Explicó que la subdelegada resolvería todas las tareas. Añadió que la jefa de estudios también la apoyaría. El heredero aceptó la condición de mala gana. Un admirador le suplicó en línea ser su amigo. El otro alegó ser el más cercano a ella, quejándose de que teniendo la mejor relación aún no la agregaba. Ella decidió agregarlos a todos. Supuso que ya no quedaba nadie más pendiente. El joven se sorprendió de que ella ya llevara celular. Yang Chi intervino diciendo que él faltaba de agregar. Aclaró con altivez que solo era para el grupo escolar. La jefa de estudios notó la insistencia del chico. Ella se preguntó por qué él la ponía tan nerviosa. Lo comparó mentalmente con una especie de demonio. En el aula celebraron que además del chico popular, Su Won-kyu poseyera una inteligencia tan brillante. El maestro le ofreció ser la delegada de matemáticas. Todos se asombraron de la propuesta de aquel profesor. Era conocido por tener el carácter más hostil, siendo el típico hipócrita que sonreía falsamente. Yang Chi consideró el nombramiento como algo innecesario. Recordó que ella ya era la jefa de estudios. El maestro sugirió que asumiera ambas tareas juntas. Aseguró que sería algo sumamente sencillo. Prometió que no le quitaría tiempo. Los alumnos se extrañaron de ver sonreír al docente. Dedujeron que solo lo hacía por la belleza de ella. Nadie en el salón se atrevió a contradecirlo. En su asiento, un estudiante revisaba sus notas, frustrado porque su resultado difería de la respuesta correcta. Yang Chi le señaló desde lejos el error, explicando que los valores iniciales estaban completamente mal. El compañero se quejó de haber sido expuesto así. Dio inicio la hora del estudio libre. Los encargados de las materias de ciencias exigieron que cada alumno repasara sus fallas, sugiriendo buscar la ayuda de los más destacados. Un chico le pidió ayuda al joven popular, confesando que no entendía la mayor parte de la hoja. Preguntó a Su Won-kyu cómo le había ido en ciencias. Ella respondió con desgano que le fue pésimo. Dijo obtener una nota que para el resto era inalcanzable. Los demás comprendieron que debían recurrir a Yang Chi. Él siempre obtenía la calificación perfecta en ciencias, aunque sus notas en letras apenas sumaban el mínimo. Su destreza con los números era innegable, dejando claro el enorme potencial que poseía guardado. Él aceptó explicarles el tema de mala gana. Se dirigió a uno de ellos, cuestionó si compró su ingreso al grupo avanzado. Se mofó de su total ignorancia en el tema. El compañero le preguntó a Su Won-kyu si ya entendía. Ella negó con la cabeza esperando un mensaje de su hermano. Yang Chi le sugirió que era mejor pedirle ayuda a él. Se ofreció como tutor, pero ella lo rechazó molesta.
Él sonrió diciendo que no obedecería su orden, argumentando que retirarse sin pelear dañaría su reputación. El alumno agradeció la lección diciendo que ya comprendía. Otro se asombró de la rapidez del aprendizaje. Confesó que él apenas captaba la mitad de la explicación. Ella exhaló un suspiro profundo al terminar sus deberes. El compañero le rogó por su ayuda desesperadamente. Pidió disculpas rogándole que subiera a explicar al grupo. Recordó que el estudio libre estaba bajo su cargo. Ella asintió en silencio. Caminó al estrado dispuesta a desglosar los problemas. Solicitó que si cometía algún error en el proceso, se lo hicieran saber con total libertad. Sintió una gran sed tras hablar tanto tiempo. Se cuestionó el porqué de su repentino cansancio. Al bajar, sugirió que continuaran debatiendo en parejas. Reiteró su disposición para resolver cualquier duda pendiente. Jiang-Chi se acercó fingiendo ser un alumno confundido. Ella le preguntó molesta si se había vuelto loco. El joven le propuso un trato de asesoría mutua, ofreciendo sus conocimientos numéricos a cambio de letras. Prometió llevarle leche cada mañana como incentivo. Ella lo llamó infantil de forma despectiva. Cuestionó los motivos para aceptar una propuesta semejante. Él usó sus propias palabras para retar su valentía. Insinuó que ella buscaba retractarse de su promesa. Se burló acusándola de actuar con cobardía. Ella reaccionó indignada ante tal provocación. Negó sentir cualquier clase de temor. Él insistió en que ella temía perder su puesto. Aseguró que superaría su nota muy pronto. Ella se mofó de su supuesta torpeza lingüística. Destacó la gran fluidez de sus provocaciones actuales. Aceptó el reto cerrando el acuerdo de inmediato. Los rumores sobre el pacto escolar se confirmaron pronto. Nadie dudaba de la veracidad del asunto. Jiang-Chi cumplía diariamente con entregarle la bebida. El salón entero sospechaba un romance secreto entre ambos. Lin Miao Miao la difamó acusándola de jugar con 2 hombres. Criticó sus regresos diarios a casa con el primo. La interceptó en el pasillo de golpe. Pronunció su nombre con profunda rabia. Recordó su promesa de darle una lección inolvidable. La villana gritó furiosa tras recibir un fuerte golpe. Reclamó la agresión frente a los testigos del lugar. Su Wang-Qiu le ordenó largarse con sus locuras. Lin Miao Miao buscó el apoyo del recién llegado Jiang-Chi. Él cuestionó con frialdad la versión de la agresión. Jiang-Chi sugirió que estudiara un poco más, pidiéndole notar lo ridícula y fea que se veía. Advirtió que si ella fuera un hombre, en ese momento ya estaría tirada en el suelo. Su Wang-Qiu soltó una risa irónica. Se burló de la gran elocuencia de su compañero, admitiendo que las lecciones de letras dieron frutos. El joven se ofreció a llevarla a la enfermería. Pronunció su nombre con un tono más suave. En el lugar, sugirieron llamar a emergencias por su rostro. Ella consideró que estaban exagerando demasiado. La encargada lamentó que alguien lastimara un rostro tan bello. Le entregó una compresa fría para bajar la inflamación. Su primo entró corriendo al lugar sumamente alterado. Se quejó de que en su breve ausencia ocurriera un problema de tal magnitud, reclamando la excesiva violencia de esa mujer. Advirtió que si su familia se enteraba, vendrían de inmediato a armar un gran escándalo, poniendo su propia vida en un grave peligro. Aseguró que ella tendría que cambiarse de escuela, pero ella aclaró que no llevó la peor parte. Presumió devolverle el golpe y Jiang-Chi intervino. El joven popular asumió la culpa del altercado, afirmando que por derecho le correspondía disculparse, pero el primo le exigió controlar a sus seguidoras. Recordó que su Wang-Qiu era el tesoro de su casa y que su padre destruiría el colegio si algo le pasaba. Ella le pidió parar con sus comentarios exagerados. Le ordenó regresar a su salón de clases de inmediato. Reclamó que su presencia solo resultaba estorbosa allí. El primo le encargó a Jiang-Chi que la cuidara bien durante su estancia, amenazando con no perdonarlo si sufría algún daño. Él aceptó sin dudar y cuestionó su parentesco con el chico. Ella confirmó que sus padres eran hermanos de sangre. Explicó que de otro modo su familia jamás la habría dejado mudarse a estudiar sola en ese lugar. El joven quiso saber el motivo de su traslado a la ciudad. Ella confesó su deseo de escapar del control familiar. Él repitió sus palabras reflexionando en silencio. El director los llamó a ambos a la oficina principal. El profesor Chen les exigió una explicación de los hechos.
Preguntó directamente si ella ya golpeó a la otra alumna. Ella admitió su responsabilidad sin ninguna queja. La delegada rival señaló que el caso estaba cerrado. Jiang Chi alegó que ella no tenía la culpa. Explicó que su Wang-Kyu lo asesoraba en letras, mientras él la apoyaba con los temas difíciles de las materias de ciencias, lo cual desató una serie de rumores falsos, provocando que la otra chica la agrediera primero. Concluyó que el acto fue en legítima defensa. El tutor apoyó el argumento del joven de inmediato. Confesó que los golpes hacia la agresora fueron muy justos. El maestro bromeó lamentando que no la castigara más. Jiang Chi asintió de acuerdo. El docente se negó a permitir que dañaran a su mejor alumna. La otra maestra admitió la culpa compartida en la disputa. Destacó que Lin Miao Miao inició la provocación en el pasillo. Sugirió resolver el asunto de manera pacífica allí mismo. El director estuvo de acuerdo en cerrar el caso de inmediato. Advirtió que una reincidencia exigiría llamar a los tutores. Aseguró que un reporte grave traería una sanción oficial. La delegada rival reclamó indignada por la decisión, no entendiendo por qué se perdonaba la agresión. Al salir, ella agradeció el apoyo brindado por el joven. Una compañera le preguntó preocupada por su mejilla. Ella aseguró estar bien y cambió de tema rápidamente. El grupo quiso saber su vínculo real con el primo. Señalaron que los remedios de la enfermería venían de él. Ella contestó con ironía sobre cómo se trataban. Dejó claro que la relación era puramente familiar. Un compañero se burló sugiriendo que estudiara más. Ella le exigió que se callara la boca. Él insistió en que su ingreso al salón fue un fraude. Jiang Chi aclaró que se trataba simplemente del primo. En casa, el primo celebró la ausencia de sus tíos. Evitó que el reporte llegara a oídos de sus propios padres. Al día siguiente, el encargado de deportes pidió auxilio. Recordó que la lista de atletas vencía al mediodía y que todavía restaban 2 vacantes por cubrir. Le propuso a la jefa de estudios correr y saltar en el evento. Ella consultó si nadie más se postuló. Aceptó asumir ambas pruebas para resolver el problema. El encargado agradeció enormemente su enorme amabilidad. Jiang Chi ofreció su registro bajo la condición de ella. Ella sugirió asignarle 2 competencias al azar al joven. El organizador se despidió recordando la fecha del torneo. El maestro Chen animó al grupo a disfrutar las fiestas patrias. Advirtió que al regresar enfrentarían el examen mensual. Anunció que convocarían a una junta de padres al terminar. Exigió que midieran la seriedad de sus actos en adelante. Concluyó la clase otorgándoles el resto del tiempo libre. Deseó el mayor de los éxitos a los atletas del salón. Un compañero la llamó sutilmente. Propuso un plan grupal para salir durante los festejos. Ella preguntó por el destino elegido. El chico sugirió ir a un club nocturno a bailar. Sugirieron llevar a la nueva para que conociera el mundo. Jiang Chi saltó de inmediato defendiendo a Su Wang-Kyu, asegurando que la estaban subestimando por completo. Ella se enfureció por sus constantes comentarios sarcásticos, preguntándose seriamente cuánto sabía él de su vida. Él advirtió que saber demasiado podría ser muy peligroso. En el patio, todos admiraban a la portadora del cartel. Los chicos preguntaban quién era esa hermosa joven. La identificaron rápidamente como la transferida Su Wang-Kyu. Destacaron el hecho de que fuera compañera de Jiang Chi. Un alumno abordó a Fan Kuai con interés, pidiéndole que le compartiera el contacto de la chica. Confesó que ella se convirtió en su nueva diosa. Fan Kuai le exigió que no intentara competir con él. Aseguró que esa información no se entregaba a cualquiera. Se dio únicamente a mostrarle la pantalla un segundo. Un grito de asombro resonó entre los chicos. Jiang Chi ordenó retirarse para cambiarse de ropa. Al ver las cartas, se burló de su repentina popularidad. Una compañera tartamudeó confundida por los sobres acumulados. Su Wang-Kyu le preguntó al joven si sentía nervios. Él lo negó rotundamente con una mueca. Ella señaló que su rostro reflejaba un enorme fastidio, luciendo una actitud sumamente hostil ante todos. Reclamó que tomar las pertenencias ajenas era una falta de respeto. El joven se tensó de golpe. Ella se quejó internamente de su extraña cercanía, odiando que él siempre la tomara por sorpresa de ese modo. Pronunció su nombre con evidente nerviosismo. Él le pidió que mirara con atención. Confesó con total descaro que sentía celos. Ella reaccionó avergonzada mandándolo al diablo. Le sugirió guardar silencio si solo diría tonterías. Admitió que el ambiente se sentía caluroso. Él sonrió murmurando que se veía hermosa así. Jiang Chi le reclamó apoyo moral para su prueba. La grada entera estalló en vítores y aplausos para el joven. Ella le deseó éxito de manera sutil y tímida.
Él se mofó al notar el intenso rubor de sus mejillas. Ella le ordenó callarse de inmediato de la vergüenza. Le reprochó su actitud burlona a pocos minutos de correr. Las estudiantes suspiraban por la atractiva sonrisa de Yang Chi. Ella se despidió indicando que su evento iniciaría también. El joven le devolvió el saludo con entusiasmo. El juez de pista ordenó a los atletas prepararse. El disparo de salida resonó con fuerza. Al terminar, una multitud de chicas rodeó al ganador. Expresaron a gritos su total admiración por él. El heredero ignoró a todas buscando a Fan Kuai. Se acercó a Su Guangqiu elogiando su gran velocidad. Ella se sorprendió al verlo libre tan pronto. El joven lamentó no haber destrozado la marca anterior. Ella se burló de su arrogancia y él la animó a ganar. Le exigió traer la medalla de oro al salón. Los amigos notaron los constantes buenos deseos de la pareja. Bromearon diciendo que la cursilería inundaba la pista entera. Fan Kuai celebró con euforia el triunfo de su diosa. Aseguró que ella reescribiría la historia del colegio. Yang Chi propuso ir por unas bebidas refrescantes. Una compañera abrazó a la ganadora completamente asombrada. Afirmó que sus movimientos delataban un entrenamiento previo. Su Guangqiu minimizó el logro con timidez. Ofreció comprar las bebidas para festejar e invitó a todos. Notaron la enorme fila en el establecimiento local. Sugirieron realizar el pedido mediante la aplicación móvil. Yang Chi apareció sorpresivamente interrumpiendo la charla del grupo. Le extendió un vaso directamente a ella. Era exactamente su bebida frutal favorita con gelatina. Ella se maravilló de que supiera sus gustos personales. Le preguntó confundida cómo adivinó su antojo del momento. Él respondió con picardía aludiendo a una conexión mística. Ella descartó el comentario con notable ironía. Agradeció el detalle y ofreció transferirle el costo. El joven rechazó el dinero de manera tajante. Ella insistió en pagar, pero él argumentó sus grandes méritos. Mencionó su nuevo récord y sus valiosas tutorías diarias. Su Guangqiu cedió al ver su terca postura. Prometió que la siguiente ronda correría por su cuenta. Su amiga la tomó del brazo para caminar juntas. Le preguntó si no notaba el trato preferencial del joven. Ella fingió no comprender a qué se refería. La amiga aseguró que jamás lo vio actuar así con nadie. Recordó que antes de su llegada al colegio, él ignoraba por completo a cualquier mujer que se acercara. Su Guangqiu dudó de que sus burlas actuales fueran amables. La amiga insistió en que la diferencia de actitud era abismal. Admitió que no lograba descifrar los motivos exactos todavía. La protagonista le pidió sostener su vaso un momento. Se agachó con cuidado para asegurar su calzado. Una voz la llamó de imprevisto. Un alumno tropezó cayendo encima de ella con violencia. Pidió disculpas alegando un empujón en medio del juego. La amiga reclamó furiosa la evidente mala intención del acto. El agresor reiteró falsamente su inocencia ante los reclamos. Yang Chi llegó apartando a todos y exigiendo un culpable. El chico palideció de terror al ver al heredero enfrente. La joven se quejó y él la levantó del suelo. Ella le exigió que la bajara de inmediato. Él advirtió que su herida requería atención médica urgente. Ella le exigió que cerrara la boca de inmediato. El joven pidió auxilio médico con evidente prisa. La doctora recordó haberla atendido un par de días antes. Se extrañó de verla lastimada de nuevo. Ordenó al muchacho recostarla para comenzar la desinfección. Él le advirtió que dolería un poco pidiéndole resistir. La médica prohibió cualquier esfuerzo físico por esos días. Añadió la estricta orden de mantener la herida seca. Elogió la gran belleza de la chica frente al joven. Confesó que verla sufrir le causaba una gran pena. Ella aclaró de inmediato que él no era nadie. Explicó que compartían una simple relación de escuela. El primo llegó agitado diciendo que se enteró tarde, admitiendo que un compañero le dio la terrible noticia. Cuestionó si la jefa de grupo planeó el ataque. Ella admitió ignorar la identidad de su agresor. Explicó que el empujón fue tan rápido que no vio. Yang Chi le encargó al primo cuidarla unos minutos. Anunció que saldría a resolver un asunto pendiente. El familiar la miró con picardía llamándola querida hermana, sugiriendo que el heredero sentía un interés real por ella. Ella amenazó con golpearlo si continuaba con sus burlas. Reclamó que los constantes ataques de esas chicas la agotaban, aclarando que no le interesaba competir por ningún hombre. En el patio trajeron a la culpable ante el joven. La alumna pidió disculpas a Yang Chi temblando de miedo.
Juró que todo fue un accidente suplicando que le creyera. Ofreció revisar las grabaciones de seguridad para probarlo. Imploró llorando que no reportaran el caso a dirección, rogando mantener el secreto lejos de los demás estudiantes, asegurando cumplir cualquier condición si el joven guardaba silencio. Un amigo se asombró de confirmar la autoría. Reprobó la enorme maldad oculta detrás de sus actos. Los presentes la tildaron de ser una traidora. Jiang Chi la insultó destacando su desagradable aspecto físico. La chica reiteró su arrepentimiento entre lágrimas desesperadas. Pidió que detuvieran los reclamos argumentando pánico absoluto. Él le ordenó exigir el perdón de la víctima. Advirtió que si no ofrecía una disculpa sincera, las consecuencias contra ella serían terribles de inmediato. Por la noche, el primo le pidió mantener el secreto, temiendo la furia de sus hermanos si se enteraban de todo. Ella le aseguró que no sería necesario levantar las manos. Bromeó diciendo que los agresores ya estaban acabados. Al día siguiente, la atacante le pidió perdón de rodillas. Aseguró estar plenamente consciente de la gravedad de su error. Imploró clemencia y Su Guangqiu cuestionó sus perversos motivos. La culpable admitió que el rencor nubló su juicio. Confesó que no soportó ver cómo le arrebataban la atención general. Reiteró sus disculpas mostrando un profundo arrepentimiento. Explicó que actuó bajo un impulso de ira incontrolable. Un espectador abogó por ella ante Su Guangqiu, sugiriendo que aceptara el trato dado que ya pidió perdón. Ella ironizó sobre la falsa moral de los defensores actuales. Sentenció que no toleraría una segunda ofensa. Lin Miao Miao apareció cortándole el paso de nuevo. La protagonista le preguntó fastidiada qué pretendía ahora. Cuestionó si las lecciones del pasado no fueron suficientes. La villana la saludó con una sonrisa cínica y amenazante. Los matones contratados elogiaron el atractivo rostro de la joven. Propusieron secuestrarla como recompensa por el trabajo sucio. Ella los retó a intentarlo si creían poseer la fuerza necesaria. Los hombres soltaron una carcajada burlándose de sus palabras. Se mofaron de la osadía de una simple estudiante indefensa. Lin Miao Miao ordenó a sus esbirros actuar de inmediato. Exigió que sujetaran los brazos de la chica con fuerza. Expresó sus deseos de golpearla hasta quedar satisfecha. Prometió entregarles el cuerpo al terminar su venganza personal. Un matón se acercó sutilmente pidiéndole calma, asegurando que el dolor terminaría muy rápido para ella. Prometió llevarla consigo al acabar y ella los llamó idiotas. Los delincuentes se enfurecieron ordenando un ataque conjunto. Su Guangqiu derribó a dos tipos dejándolos inconscientes rápido. Se quejó del molesto acoso de esa pandilla de inútiles. Los testigos miraban la escena con absoluto asombro. Alguien gritó advirtiendo un peligro a sus espaldas. Jiang Chi apareció en el sitio bloqueando el golpe. Los alumnos gritaron al ver llegar al joven popular. Él arrinconó al matón exigiéndole cuentas por la agresión. El delincuente aterrorizado negó su culpa de inmediato. Delató a sus cómplices señalando que Lin Miao Miao planeó todo, revelando que la jefa del grupo ofreció un trato amoroso, prometiendo ser la pareja del líder si golpeaban a la joven, por lo cual la banda simplemente aceptó el encargo como un favor especial. Suplicaron piedad jurando que solo obedecían órdenes de la chica. Imploraron ser liberados y el heredero los echó a golpes. Su Guangqiu se acercó preocupada consultando por su estado físico. Él le reclamó furioso por enfrentar a tantos hombres sola, cuestionando el grave peligro de sufrir una lesión seria en la riña. La reprendió con severidad acusándola de actuar de forma suicida. Ella protestó indignada por sus repentinos gritos injustificados. Reclamó su actitud hostil dado que no requería su auxilio. Él desvió la mirada bufando para ocultar su gran nerviosismo. Ella le aseguró que esos matones no representaban un reto. Un amigo intervino revelando los amplios estudios de la joven. Detalló su dominio marcial, recordando que poseía una fuerza física impresionante. Mencionó al delincuente que mandó directo al hospital antes. Un amigo sugirió ignorar por completo a ese vago. Preguntaron al joven popular el destino de los heridos. Él aclaró que ya solicitó los servicios de emergencia. Notaron que ella mostraba un evidente enfado otra vez. Jiang Chi se mofó de su intento de ignorarlo. Retó su postura esperando ver su siguiente movimiento. Ella decretó el fin de su amistad allí mismo. El joven la llamó sarcásticamente.
preguntando cómo pretendía cortar lazos en el aula. Se burló señalando que su silencio era un berrinche. Cuestionó si era una niña de primaria y ella enfureció. Ella le exigió callarse recordando que ya no eran amigos. Él respondió con ironía ofreciéndose a pedirle perdón. Preguntó si sus palabras lograron conmover su frío corazón. El tutor Chen interrumpió llamándolos a ambos a la oficina. El joven se ofreció a respaldarla en el lugar. Ella rechazó la propuesta de manera tajante. Aclaró que el reporte era exclusivamente para ella. En la oficina, una madre acusaba su supuesta maldad. Reclamó los golpes del pasado, señalando la dislocación actual del brazo de su hija. Advirtió furiosa que exigiría un castigo ejemplar del colegio. Preguntó por los tutores de la acusada. Se quejó de su notable retraso en la cita. Insinuó con desprecio que se trataba de una huérfana. Una voz imponente repitió el insulto en la entrada. El hermano de Su Guangqiu confrontó la grosería de la mujer. La madre insistió en buscar a los responsables. Cuestionó la ausencia de los jefes del hogar. Repitió la ofensa llamándola una niña sin hogar de nuevo. El recién llegado exigió saber a quién se refería. La protagonista saludó a su hermano mayor aliviada. Él examinó su rostro buscando cualquier lesión física. El defensor consultó cómo deseaba resolver el altercado legal. Los padres dedujeron el parentesco del recién llegado rápidamente. Exigieron una compensación por los daños sufridos por su hija. La madre detalló las heridas físicas en el rostro, alegando que la joven fue consentida desde la infancia, temiendo que una cicatriz arruinara su porvenir por completo. Acusó nuevamente un temperamento sumamente perverso, recordando las bofetadas de la semana pasada en el pasillo. Aseguró que todo se debía a la enorme envidia que sentían por los grandes logros de Lin Miao Miao. El hermano opinó que el castigo fue leve. Recordó que el anterior agresor pasó un mes inmovilizado. El maestro intervino pidiendo mesura por tratarse de alumnas. Consideró excesiva la fuerza empleada en la riña. Cuestionó el futuro médico de la estudiante lesionada. El defensor ironizó sobre deslindarse de cualquier cargo falso. Los padres de la rival reclamaron por sus palabras. Acusaron a toda su estirpe de carecer de educación. El hermano mayor repitió el término con ironía. Señaló que contratar delincuentes delataba su propia crianza familiar. Miró con desprecio a la pareja de adultos mayores, acusándolos de intimidar cobardemente a una menor de edad, cuestionando si eso representaba sus valores de hogar. Dedujo que su único interés era el dinero económico. Les arrojó un cheque exigiéndoles revisar sus mentes enfermas. El tutor de Lin Miao Miao miró la cifra. Consultó a su esposa si el monto era aceptable. El hermano de Su Guangqiu detuvo su intento de retirada. Declaró el inicio de sus propias demandas legales específicas. Exigió una indemnización por el daño psicológico causado, sumando la difamación de honor padecida en las instalaciones. Añadió los golpes corporales que mostraba la víctima. Advirtió que no permitiría ninguna evasiva del caso. Aseguró poseer registros completos de sus faltas previas. Reveló que el cuerpo de la joven poseía pólizas millonarias, sumando la agresión moral y la invasión de la privacidad, junto al daño físico constatado por los reportes médicos. La deuda ascendía a la cifra de 2 millones. Los padres reclamaron un abuso total por su parte. El abogado repitió el reclamo con firmeza. Recordó que su hija inició la provocación delictiva primero. Recordó que Su Guangqiu era la joya de su hogar. Jamás toleraron que sufriera el menor de los desprecios. Dado que decidieron atacarla de esa manera tan baja, la corporación familiar respondería con todo el peso legal. Avisó que tramitó un permiso de ausencia con el rector. Le ordenó recoger sus útiles para trasladarla de regreso. Su compañera se acercó preocupada por su salud. Preguntó con tristeza si abandonaría la escuela. Ella la tranquilizó antes de marcharse junto al recién llegado. Cuestionó los motivos de su presencia allí. El hermano reprochó las heridas diciendo que avergonzaban al linaje. La joven le suplicó dulcemente frenar sus regaños. Confesó haber extrañado enormemente el calor de su hogar. Él advirtió que la salamería no borraría su falta. Reveló que ambos padres la aguardaban en la residencia. Aseguró que esta vez no intervendría para defenderla de ellos. Antes de salir, ella agradeció el gran auxilio de Yang Chi. Prometió invitarlo a comer al concretar su regreso al aula. Notó que su compañero se retiraba con un cigarrillo molesto. Concluyó que debería hablar seriamente con él más adelante. En el auto, imploró a su madre de poner su enojo. Argumentó que la ira aceleraba el envejecimiento del rostro. La madre suspiró resignada ante sus ocurrencias infantiles. Sugirió trasladar esa misma defensa ante el director del hogar. Advirtió que el descontento de su padre traería una mudanza escolar. La protagonista se negó rotundamente a abandonar su nueva escuela.
Argumentó que con gran esfuerzo hizo nuevos amigos, sumado a que en esa ciudad nadie la controlaba, por lo que un traslado era totalmente inaceptable. Le suplicó a su madre admitiendo un descuido, jurando solemnemente que jamás se repetiría una riña. La madre le sugirió guardar esos discursos, para presentarlos directamente ante su querido padre. Le ordenó cambiarse de ropa de inmediato. Se ofreció a buscar un ungüento especial, advirtiendo con burla el desastre si quedaba marca. Su Hwang-kyu ideó una estrategia para convencerlo. El padre la citó por la noche en el estudio. Anunció que tenía varios asuntos que aclarar. Su hermano se burló augurando una mudanza inminente. La madre sonrió al ver iniciar su acto dramático. Cuestionó la utilidad de sus lágrimas fingidas. Advirtió que derramar tanto llanto sería en vano. El padre llamó a su esposa Du Yumo. Preguntó por la situación real de su Hwang-kyu. La madre señaló que el talento siempre despertaba envidias. Recordó que su vida siempre fue así. Añadió que la joven se oponía firmemente al traslado. El padre rió comparando su terquedad con la de su esposa. Sin embargo, ante las constantes agresiones sufridas, consideró que los tutores debían intervenir formalmente. Decidió esperar a que ella expusiera sus argumentos, pidiéndole a su esposa vigilar sus movimientos. El hermano la reprendió por entrar de forma tan abrupta. Ella preguntó ansiosa por la decisión del jefe del hogar. El joven mintió asegurando que la orden de traslado era un hecho. La protagonista se alarmó cuestionando la veracidad del comentario. Él sonrió deteniendo la broma de inmediato. Aclaró que todo dependería de sus atenciones de mañana. Ella agradeció el consejo abrazándolo con enorme cariño. Al día siguiente, el hermano ironizó por verla despierta tan temprano. Cuestionó si realmente se trataba de la perezosa Su Hwang-kyu. Ella afirmó su identidad con absoluta seguridad. Detuvo la mano de su hermano prohibiéndole tomar los platillos. Aclaró que el desayuno era exclusivo para los jefes del hogar. Le sirvió al padre pidiéndole evaluar sus dotes culinarias. El jefe elogió el sazón probando un bocadillo. Mientras ella explicaba las largas filas que hizo al amanecer, el padre comprendió su enorme deseo de quedarse. Ella sintió confirmando sus motivos con seriedad. Explicó que valoraba mucho los lazos creados en la ciudad. Reiteró su rotunda negativa a abandonar sus estudios allí. Prometió firmemente no dejarse pisotear por nadie en adelante. Ofreció acatar cualquier orden si fallaba en su palabra. El padre dio por concluida la discusión. Reveló el acuerdo alcanzado con la madre la noche anterior. Concedió su permanencia prohibiendo una nueva falta escolar. Ella agradeció la confianza abrazando a ambos jefes. Mencionó bromas familiares sobre el afecto compartido. Les pidió disfrutar los platillos servidos. Se retiró a su alcoba alegando un cansancio extremo. El hermano mayor reclamó su parte entre risas. Ella avisó que en la cocina resguardó bocadillos especiales, aclarando que los preparó exclusivamente para él. El joven sonrió elogiando el buen corazón de la chica. Admitió que sus constantes mimos valían la pena. Por mensaje, una amiga de la infancia mencionó su regreso y ella confirmó su arribo el día anterior. La invitó a salir durante las vacaciones escolares. La protagonista aceptó la propuesta con gran entusiasmo. La amiga sugirió un viaje hacia un hermoso destino turístico. Consultó su disponibilidad para armar el plan de viaje y cerraron el acuerdo citándose para el día siguiente. El hermano elogió su esmerada vestimenta al verla bajar. Su Hwang-kyu consideró justo festejar el receso de forma debida. Explicó que pasaría 2 días en la playa con su amiga Mumu. Miró el reloj alarmada por un retraso inminente en su itinerario. Se despidió de sus padres deprisa saliendo de la casa. Apresuró el paso para no perder el transporte asignado. La madre sonrió ante su eterna naturaleza inquieta. Una camioneta se detuvo y el primo ofreció llevarla. Ella se extrañó de su repentina disponibilidad de tiempo. El joven explicó que debía acudir al aeropuerto internacional. Señaló que la estación del tren de alta velocidad le quedaba de paso. Ella preguntó intrigada por la identidad del visitante esperado. Dedujo que debía tratarse de una figura sumamente importante. Un grito de sorpresa interrumpió sus pensamientos. Celebró haber alcanzado el vagón a tiempo. Revisó las redes sociales observando las tendencias del día. El reporte detallaba la rescisión forzada de una famosa capitana. Destacaba las altísimas sumas fijadas por la penalización legal. Ella reconoció el nombre de la celebridad de inmediato.
Se cuestionó si su hermano acudiría a recibirla, a ella. Al llegar, la brisa de la playa le resultó sumamente placentera. Una voz conocida se burló de la gran coincidencia del encuentro. Ella reaccionó molesta ante sus comentarios irónicos. El chico admitió indagar el destino con el pariente de la joven. Deseaba volver a ver a la alumna más destacada del salón. La amiga le reprochó al bromista usarla como una treta. Se mofó de su supuesta docilidad y el grupo soltó una carcajada. Jiang Chi apareció sigilosamente cubriendo los ojos de la joven. Ella se maravilló del atractivo porte que lucía su compañero. La acompañante pidió una presentación formal de los recién llegados. Ella sintió en silencio algo desconcertada. El joven se presentó como su tutor y compañero de banco. La amiga sonrió identificándolo como el famoso galán escolar. Ella sintió en silencio con timidez. Jiang Chi cuestionó entre risas lo que andaba diciendo. Notó que Su Guangqiu lo estimaba bastante bien. La amiga preguntó por qué estaba tan sonrojada. Ella le exigió a Mu Xiaotong guardar silencio. Fan Kuai elogió la gran belleza de la amiga. Propuso llevar a las chicas a dar un paseo hacia una zona más atractiva de la costa, aprovechando el momento para conocerse mucho mejor. El grupo aceptó la idea alejándose entre risas. Un compañero bromeó acusándolos de robo, corriendo deprisa detrás de ellos hacia la playa. Su Guangqiu se quejó por su agobiante cercanía física. Preguntó sumamente nerviosa qué pretendía el hacer Jiang Chi.